Gloria a Dios. Rápidamente leí el editorial del boletín. ¿Quiénes lo han leído? Vamos a ver. Yo sé que a veces no les queda tiempo, pero me causó un poco de gracia el imaginar a este gran predicador con un solo oyente en todo un auditorio. Me causó así como algo de risa, pero la idea era de que ese día él tuvo que recibir a Cristo porque sentía que me estaba hablando a mí, dice, porque era con él el asunto, ¿verdad? Yo quisiera que usted se sintiera así esta mañana, que usted es el único que ahorita está aquí y que Dios le va a hablar, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno que estamos de acuerdo. Esta semana ha sido de mucha bendición. El retiro de Victoria de Mujeres fue muy bueno, glorioso, lleno de mucho fruto. Yo creo que algunas están ahorita en clases de las hermanas que fueron y estábamos recibiendo testimonios esta semana de el fruto que se está cosechando ya de lo que Dios hizo la semana pasada en el retiro de Victoria de Mujeres. Estuvimos sirviendo a 42 mujeres, era una cantidad muy hermosa, ¿verdad? De mujeres, vinieron algunas de Santa Ana, también tuvimos del Tránsito, y bueno, de San Salvador, que eran la mayoría, ¿verdad? Y fuimos una cantidad grande de servidoras también, fuimos como 22 servidoras, hermanos, que disfrutamos el hacer el trabajo y hoy sé que están haciendo los hombres, pero entre ese quehacer de la obra del Espíritu Santo, yo espero que usted también esté experimentando eso mismo, al estar estudiando el libro de los Hechos, en esta serie de mensajes, testigos con su poder, podamos nosotros mismos ser, quiero usar una palabra no escandalosa, pero sí real, que seamos encendidos. Esa es la idea, que seamos encendidos, impactados, desafiados, como usted le quiera llamar, pero la idea es que ese impacto sea evidente, que ese impacto sea manifestado en restauración, porque al hablar del libro de los Hechos, hablamos de la iglesia y hablamos de restauración. Pues hoy vamos a ir al capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos, 10 y 11. Y el propósito del mensaje, el mensaje de hoy es el número 14, es el mensaje fuego en expansión. Hechos, fuego en expansión. Diga conmigo, expansión. Ese es el título del mensaje y su propósito también está ahí declarado, ¿verdad? Que los discípulos reciban visión, que puedan recibirla en su espíritu, la visión de expansión del evangelio, del reino, en su colonia, ciudad, país, y no voy a exagerar con decir esto, el mundo. Pero al mismo tiempo que reciba la visión de su propia expansión, su propia extensión en otras personas. A eso le estamos llamando una extensión de discípulos. Quizás algunos de ustedes me dirán, hermana Vicky, yo ahorita vine acá porque tengo una gran necesidad. Tengo problemas en mi casa. Tengo situaciones difíciles de enfrentar y estoy tratando de reconfortarme en este lugar y he sido reconfortado con la alabanza, pero no quiero que me vaya a poner otra carga, hermana Becky, por favor, ¿verdad? Yo quiero un mensaje que me ayude, que me consuele. Pues le tengo buena noticia. Si usted, amado hermano, se concentra en buscar primariamente el cumplir esta visión, y dice literalmente Mateo 6:33, en buscar el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas. Entonces, confía en eso, que si usted pone su oído completo y se siente como que usted solito es el que está aquí y ni modo, el mensaje es para usted, usted va a tener el consuelo de que todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Todas las demás cosas van a ser añadidas. Vamos a orar, a clamar al Señor
porque eso sea una realidad. Padre, nos encomendamos en tus manos. Al abrir la palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo precioso sea el que nos hable, porque queremos recibir esa visión celestial. Señor, queremos poner en tus manos esos pensamientos de la situación que dejé en casa, quizá un enfermo, pues que le llevemos sanidad, quizá una deuda o una cuenta por pagar a primera hora el día de mañana. Señor, aquí la ponemos delante de ti para que tú puedas encendernos con tu visión. Señor, quizá aquí hay personas que no han recibido esa visión celestial por primera vez, pues Señor, sea su momento de poder responder al llamado celestial en este lugar. En tu nombre oramos, Jesús. Tu nombre exaltamos en este lugar. Que solo tu gloria sea exaltada en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como vamos a estar yendo repasando Hechos 10 y 11, quiero que iniciemos leyendo un versículo del capítulo 11, el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y, hablando de los judíos en Jerusalén, glorificaron a Dios, diciendo, wow, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El capítulo 11 y el capítulo 12 abren una puerta amplia a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Se le llama gentiles a los que no son judíos, nacidos como tal, ¿verdad?, con esa nacionalidad. Y el capítulo 10 y 11 de Hechos nos da esa visión como una puerta abierta. Y cuando los judíos hacen esta declaración o expresan así, yo le añado el wow, porque creo que realmente estaban sorprendidos, porque Dios estaba obrando y dando salvación a través del arrepentimiento a los gentiles. Pero quiero recordarles, así a grandes rasgos, que el libro de los Hechos es una historia, y es la historia del Pentecostés verdadero. No podemos hacer un repaso de todo eso. Tiene que ver con las fiestas de Jehová del Antiguo Testamento y el cumplimiento profético de estas fiestas. Pero el libro de los Hechos es esa celebración cumplida proféticamente, por eso le llamamos el Pentecostés verdadero, dando a luz a la iglesia, conformada por judíos y gentiles, la iglesia como el pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en el Pentecostés verdadero, en Hechos capítulo 2, se asentaron sobre las cabezas de los 120 discípulos como llamas de fuego. Entonces el libro de los Hechos es una historia del fuego del Espíritu, pero siendo expandido. Algo así como un fuego no está fuera de control. Entonces el fuego se estaba expandiendo. Literalmente fue una expansión geográfica, pero también podemos ver ahí una expansión generacional. O sea, de generación tras generación tras generación de discípulos. O sea, una especie de expansión de liderazgo. Rápidamente, quiero que puedan ustedes ver el mapa del mundo de aquel entonces, era el Imperio Romano, y, ahí déjalo, está bien, y lograr ver que ese era el todo que la gente conocía. El Imperio Romano estaba llenando casi todo, ¿verdad? Pero había todavía más allá. Y Jesucristo, en la preparación del Pentecostés verdadero, les dijo, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, volviendo a un bosquejo del libro de los Hechos,
podemos ver en el capítulo 1 la promesa del Pentecostés verdadero. En el capítulo 2 podemos ver el cumplimiento, el recibimiento de esa promesa del Padre, el Pentecostés, el fuego del Pentecostés verdadero. Ahí analizamos un poco acerca de la fuente de ese poder, de la chispa que enciende ese poder, que es la fe. Hablábamos también que desde el capítulo, siempre desde el capítulo 2, pero desde el versículo 42 hasta el final del libro de los Hechos, que es el capítulo 28, es el fruto del Pentecostés verdadero. Es una especie de bosquejo de todo el libro, pero también lo podemos organizar geográficamente. De los capítulos 1 al 7 podemos ver cómo una ciudad es restaurada, Jerusalén. Y la gloria del Señor se manifiesta de tal manera que se manifiesta con señales y prodigios. Y la gente sacaba a la calle a sus enfermos para que al menos la sombra de Pedro, de los apóstoles, pasaran. Y la gente era sanada. Era increíble la revolución que estaba pasando en Jerusalén. Pero en el capítulo 8 y 9, que podemos ver que a Saulo encontrándose con el Señor, pero al mismo tiempo siendo ahora Judea y Samaria, expandiéndose ese fuego o esa salvación tan grande, podemos aún ver eso resumido, digamos, en un espacio. Ahí hay un cuadro en ese mapa mundi de aquel entonces, ¿verdad? Hay un recuadro que nos revela esta geografía. Y si podemos verla un poco más en pequeño, ese recuadro, podemos ver que Jerusalén está ahí en el centro, pero este Jerusalén se extiende a Judea y esto todavía se extiende más a Samaria, que era la ciudad vecina o digamos la región vecina, y como consecuencia vamos a ir viendo del capítulo 10 en adelante, que es el que vamos a introducir ahora, llenándose la tierra, literalmente llenándose la tierra. Ahora bien, yo quiero, hermano, que usted se sienta parte de esta historia. Es más, esta expansión, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén, ampliándose los círculos, ampliándose geográficamente, nos revela literalmente el plan original de Elohim. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. Y Elohim creó al ser humano y el ser humano le dio la indicación: gobierne la tierra, sométanla, sojúzguenla, en Génesis capítulo 1. No lo hicieron, ellos mismos se sometieron al pecado, pero no dejó Dios de soñar con que toda la tierra fuera llenada con la obediencia al Rey de toda la tierra. Así que Dios escogió a Abraham, escogió desde aún, no era pueblo, y lo hizo pueblo, ¿verdad? En él escogió una nación, y fue así que escogió a Israel. Israel tuvo sus batallas grandes de rebeldía, pero revelando nuestra propia rebeldía, hermanos, no es otra cosa, no es para juzgar ni criticar, revelando nuestra propia rebeldía, la misma que usted y yo tenemos como parte de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pero esa expansión entonces era el anhelo del corazón de Dios. Así que al ver el libro de los Hechos también vemos revelado el amor de Dios. El amor que dice Juan 3:16, que fue tan grande, pero tan grande, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa expansión revela el amor de Dios, revela también el que Dios tiene un proyecto y que parte de ese proyecto está usted y eso soy yo. Ahora, lo confirma, esta expansión lo confirma la obra del Espíritu Santo.
En el capítulo 2, versículo 4, vemos al Espíritu Santo descendiendo con fuego, con viento recio y particularmente con otras lenguas. Algo nuevo Dios estaba haciendo, nuevas lenguas se manifiestan. La gente empezó a hablar un idioma que no había aprendido de manera natural y empezó a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Pero de esa misma manera lo hace en el capítulo 8 para afirmar que lo que estaba sucediendo en Samaria también era del Espíritu y también hablaron en otras lenguas. En este capítulo, en este resumen que vamos a dar del capítulo 10 y 11, vamos a nuevamente a ver a los gentiles hablando en otras lenguas. Porque el Espíritu Santo estaba confirmando en Jerusalén, en Samaria y ahora introduciéndose en el Imperio Romano, está confirmando que esa expansión era de Él. Que ese deseo de que se llene la tierra con el mensaje del reino es el plan de Él. Quiero que leamos unos versículos y vamos a ir leyendo poco a poco parte de Hechos 10 y Hechos 11, que es la base del mensaje esta mañana. Versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un momento crucial. Estaba expandiéndose el evangelio a el Imperio Romano. Por eso, simbólicamente, el Señor escoge un hombre y empieza a tocar su vida, de tal manera que este hombre tiene temor de Dios. Dice el versículo 2, que era temeroso de Dios, y toda su casa también. Y algo muy particular, dice que oraba a Dios siempre. Fíjense que yo no tengo claridad, no lo dice la Escritura, cómo fue que él tuvo ese conocimiento. Es muy probable, ¿verdad?, que todo la algarabía, todo el bullicio santo acerca de Jesús llegó a sus oídos. Es muy probable también que conocía a judíos piadosos y judíos temerosos de Dios, que sí lo habían. Y él tenía una idea de qué era lo que estaba como tratando de transformar su vida. El capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de los Hechos realmente debe de ser un texto que todos nosotros deberíamos de leer más de 2 veces. Y tratar de comprender el mensaje que Pedro, que es el predicador que aparece acá, ganando a otros para el reino, que ese mensaje sea digerido por nosotros, si realmente lo hemos capturado, y yo aún diría si realmente lo hemos entendido en el Espíritu, para que podamos experimentar restauración, nuevo nacimiento, restauración de todas las cosas que están en nuestro alrededor, nuestra familia y todo lo que está bajo nuestra mano, que seamos canales de restauración. Entender ese mensaje es clave, ¿verdad? Es como quien dice, entender el Evangelio. Hermanos, lamentablemente en nuestro país, que se dice cristiano, más de un 90% de la gente dice creer en Dios, no vive como tal. Fuera otra historia, de verdad se los digo. Y aún con un cálculo de 35% de personas han nacido de nuevo o han creído en Jesucristo, todavía no hay un efecto de restauración, de testimonio en esta nación. Dios nos guíe en esta hora a entender qué significa la expansión que está sucediendo en el libro de los Hechos y cómo puede ser posible para mi propia vida. Muy bien, ¿en qué consiste esa expansión, esa historia de expansión en el libro de los Hechos? Quizás a modo de explicación, voy a usar los primeros puntos, porque tiene que ver con una expansión de visión, o la expansión de una visión. Y a modo de explicación, voy a decirles esto.
que la expansión aquí en el libro de los Hechos se da por presiones externas, tanto como por una presión o motivación interna. Quiero leer el principio del capítulo 8, versículos 1 y 2, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, en el capítulo 11 que estamos analizando, el versículo 19 dice algo parecido. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, pero note esto, a causa de la persecución, fueron esparcidos. ¿Y qué andaban haciendo? Hablando la palabra. Ahora, yo no sé cuál es su crisis, hermano, yo no sé cuál es su situación. A lo mejor su situación es el aburrimiento, quizás no tiene ningún problema, que lo dudo, ¿no? Todos tenemos ciertas situaciones de crisis, pero no sé cuál es su situación, pero yo quiero que me cree esta mañana que las pruebas, las presiones, los problemas que están a nuestro alrededor son una forma de presionarnos para expandir la visión, pero no tiene que ser necesariamente por eso. Porque vemos el ejemplo de Pablo, que tenía una motivación o presión interna. Ahí mismo lean en el capítulo 9, pero el versículo 20, después de que él se ha encontrado con el Mesías, se ha encontrado con Jesús, él está listo para matar a los cristianos donde los encuentre, y el Señor le sale al encuentro. Iba camino a Damasco, y él ve un resplandor y oye la voz de alguien que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabe quién le está hablando, y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú andas persiguiendo. Y yo quiero que sepas que es duro estar dándole patadas, eso significa coces, patadas a un aguijón, porque te estás destruyendo a ti mismo. Tembloroso y temeroso cayó Saulo, ¿verdad? Quedó ciego del gran resplandor, y él, visitado por Ananías, uno de los discípulos, entrega su vida al señorío de Cristo. Y miren el versículo 20, dice que enseguida, no necesitó presión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, no necesitó presión de problemas, no necesitó presión externa, tenía una presión interna, tenía un fuego, no se podía quedar callado. O sea, había hecho tanto el Señor, como hemos cantado ahora, había limpiado tanta maldad, había revelado la visión de su vida. Yo te he apartado desde que estabas en el vientre, yo te tomé y le dio la visión, te he escogido para esto. Hermanos, yo quiero decirles que ya sea por presión externa o por presión interna, siempre viene una expansión por visión celestial. Es más, hay muchos aquí que están en presiones externas. Mañana quizás le sacan de la casa o quizás le cortan la luz, pero esa presión no le está ayudando porque no tiene visión celestial. Entonces, al menos para que tengan una idea, la expansión del libro de los Hechos es la expansión de una visión. ¿Por qué lo digo? Ahí en Hechos siempre, pero en el capítulo 26, versículo 19 dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, después de haberle contado a este rey todo lo que le pasó en el capítulo 9 del libro de los Hechos, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, usted puede ser rebelde también, o sea,
Pero había tanto fuego y tanta pasión en el corazón del apóstol Pablo que no me pude resistir. Esta es la forma de decir, no me pude resistir. La visión celestial me capturó, la visión me abrazó. El libro de los Hechos es la historia de la expansión de una visión. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con una comprensión también de qué trae esa visión. La visión trae salvación, trae crecimiento en la persona, crecimiento en el lugar donde está. Es un crecimiento del reino de Dios. En los versículos 14 y 18 dice: y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando la visión que tuvo Cornelio. O sea, está hablándole un ángel y le está diciendo que va a venir un hombre, mándalo a buscar y él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Cornelio ha tenido una visión. Él, en el versículo 3, dice que vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, que lo atemorizó, quizás lo puso quieto, ¿no? Y le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que envía hombres a Jope. Allá en una casa de un tal Simón, que es curtidor de pieles, vas a encontrar a otro Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces mándalo a traer. Y él te va a hablar todas las palabras. Oiga esto, hermano. Palabras por las cuales serás, ¿qué dice? Salvo. Versículo 14. Palabras por las cuales serás salvo. La visión trae salvación. En el versículo 18 también habla acerca de esto, de que trae salvación. Ahora, también trae crecimiento. El 11:19, si lo leen conmigo, los que habían sido esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús era la buena noticia de salvación. Entonces, cuando dice que fueron esparcidos, expandieron la visión, y la visión era salvación. Diga conmigo: salvación. Pero también es crecimiento. En el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es muy importante que nosotros estemos seguros, hermanos, si hemos creído al Señor, si nos hemos convertido a su señorío, si Él es el dueño de nuestra vida, si no hemos venido nada más para aparentar que tenemos una religión o para salir de algún problema. Él quiere que nosotros vengamos reconociendo su señorío, y eso es lo que nos da la salvación. Esa es la buena noticia, el evangelio, la salvación. En el versículo 24, ya al final de ese mismo capítulo, dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, la visión trae salvación y crecimiento. Bueno, pero la pregunta es: ¿y qué es la visión, pues? ¿Qué es la visión? Miren, hermanos, yo creo que hemos oído esta palabra muchas veces, y aún hemos oído la expresión: es que esa persona es visionaria. Mire, comenzó con una tiendita y hoy tiene una línea
de almacenes. O sea, ese hombre sí tiene visión. ¿Ha oído eso? Bueno, le voy a decir qué es la visión. Porque puede ser que esa sea una visión que tenga que ver con que Dios se lo dio, puede ser que no. Pero quiero definirle lo que la Biblia dice que es la visión. Porque aquí vemos dos hombres, vemos a Cornelio y vemos a Pedro teniendo visiones de Dios. Y esa visión es comunión con el Espíritu Santo. Diga conmigo, comunión con el Espíritu. En el capítulo 2, en el versículo 2 ya habíamos leído que Cornelio oraba a Dios. Y en el versículo 9 estamos ahora viendo a Pedro. En el versículo 9 dice que subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, dice. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. ¿Qué es lo que él veía? Veía que el cielo se abría y veía descender un gran lienzo, y cuando lo veía, ¡uy! ¿Qué es esto? Había unos cerdos hermosos, garrobos, cuzucos, ya no sé qué más, pero había comida que él no podía comer. Y entonces él oyó la voz que le decía: Pedro, mata y come. Uy, no, dijo él. 3 veces sucedió lo mismo. Descendía el lienzo, grandes chanchos así, mira, grandes piernas, ¿verdad? A saber qué más animales, mata y come. 3 veces, dice el versículo 16. Esto se hizo 3 veces. Pero cuando él le decía mata y come, hermanos, y él no quería hacerlo, ¿verdad? Lo rechazaba, y yo no he comido jamás esa comida inmunda, oía también una voz que le decía: lo que Dios limpió, no lo llames común o impuro. Ahora, mientras Pedro estaba con esta voz, o sea, tuvo esta visión, dice que estaba perplejo, ¿verdad? Él estaba siempre presto oyendo al Espíritu. Tanto que en el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. La visión, hermanos, es oír al Espíritu Santo. Fíjense que varias expresiones podemos ver en como doble visión. Está Cornelio con una visión, está Pedro con una visión, y en ambas están orando, porque la visión es comunión con el Espíritu. En ambas están oyendo la voz de Dios a través de un ángel o directamente. Ahora, en el versículo 28, fíjense que me llama la atención cuando Pedro les está contando lo que a él le ha pasado, ¿verdad? A la gente de ahí, a la familia de Cornelio, porque él la reunió después de que oyó que Dios le iba a hablar para traer salvación, reunió a su familia. Y entonces Pedro, en el versículo 28, les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para mí, un varón judío, juntar o acercarme a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Diga conmigo: me ha mostrado Dios. Hermano, eso es visión. O sea, ¿qué es visión? Pues, lo que Dios le indica, lo que Dios le habla. Mira, esto quiero que hagas, hermana Vicky, pero yo nunca he oído a Dios así. Pues Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Es más, quizás no todos estemos aquí al frente predicando, pero Dios me ha dicho que lo haga. A veces me cuesta, quizás usted no tiene idea cuánto me cuesta pararme acá al frente. Quizás usted ni siquiera se imagina cómo me tiemblan las piernas al estar aquí al frente, pero es Dios el que ha dicho: ok, vas a dar la palabra de esta forma,
Pero Dios tiene diferentes, aquí hay como casi 200 personas que Dios le va a decir a cada uno cómo quiere que usted haga la labor, cómo quiere que usted viva la vida, cómo quiere Dios que usted prospere en su negocio, cómo quiere que prospere su casa. Y eso es la visión, es comunión con el Espíritu. ¿Puede decir conmigo eso? Visión es comunión con el Espíritu. Pero también tenemos que aclarar que la visión no es cualquier cosa que se me revela. La visión es Jesucristo exaltado. O sea, cuando hablamos de una visión revelada, no hay otra, no hay vuelta de hoja, no hay otra exaltación, no hay otra persona ni organización exaltada. Vamos a leer en el capítulo 10, luego que Cornelio, ¿verdad?, recibió ese mensaje directamente, ¿verdad?, de parte de Dios. Mandó a estas personas a buscar a Pedro. Pedro las hospedó en su casa y al día siguiente, versículo 24, estoy leyendo, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y no voy a creer que solamente era una recepción, hola, ¿qué tal? No, esa recepción, si lo menciona, es porque salió con honores a recibirle. Pero oiga lo que hizo. Postrándose, totalmente, es muy probable que se puso plano, es muy probable, pero no, al menos topó su rostro al piso y lo adoró. El pobre Pedro quedó en shock. Le dijo, no, levántate. Y mire, literalmente Pedro lo levantó. Si es que lo agarró y lo levantó. Y le dijo, no, Cornelio, levántate. Yo soy hombre como tú. Aquí hay solo uno que tiene que ser exaltado. Yo soy hombre, no puedes hacer eso, levántate. Miren, hermanos, la visión siempre busca la exaltación de Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, leámoslo en los siguientes versículos. Cuando Pedro les estaba preguntando, cuéntame, Cornelio, ¿y cómo fue esto que me mandaste llamar? ¿Qué te pasó? Entonces Cornelio, en los versículos siguientes, ¿verdad?, él empezó a contarle la experiencia que había tenido en los primeros versículos del capítulo 10. Cuando Pedro le oyó, y leo en el versículo 34, abriendo la boca, después de haberla escuchado, abriendo la boca dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Quién las hizo, hermanos? Quiero que se escuche con más fuerza. ¿Quién las hizo? Todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, lo vimos resucitado, estuvimos comiendo con Él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que expandiéramos la visión, nos mandó que predicásemos al pueblo, nos mandó que testificáramos
ratificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De dan testimonio los profetas, de Él, el que te estoy hablando yo, para que todos los que en Él crean reciban perdón de pecados en su nombre. Hermanos, con todo el respeto que se merece, María, la madre de Jesús, la llamamos bienaventurada por todas las generaciones y le respetamos, pero no puede ser exaltada, no puede traer perdón de pecados. Solo este que murió en la cruz y fue sepultado y resucitado, Dios lo ha puesto por juez de vivos y de muertos. Nadie, ni nada, ni una organización puede ser exaltada, ni una persona puede ser exaltada, porque la visión exalta a Jesús resucitado. Aleluya. Examine su visión, hermano. ¿Qué es lo que usted está exaltando? Yo quiero decirle algo, mire, hermano amado. Usted fue diseñado y fue diseñada para expandir la visión. Desde que usted, algo así como cuando un árbol da frutos, en ese fruto está la semilla, en esa semilla está la expansión de ese árbol. Asimismo, cuando Dios lo creó a usted y nació de su mamá, de su papá, en usted está todo el potencial de expandirse, de crecer con la visión. Entonces, si nosotros, cuando venimos y decimos, yo he oído esa visión celestial, y yo cómo sé si esto es o no de Dios. Mire, si exalta a Jesucristo, no tenga la menor duda. O sea, exalta a Jesucristo en la visión celestial. Es lo que Dios ha diseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Jesucristo sea puesto por Señor de todos. Él diseñó, Él tenía escondido en él mismo su proyecto para toda la tierra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso es exactamente lo que hace la visión, exaltar a Jesucristo. Exaltar a Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo expandirla? Si fui diseñada para expandirla, bueno, con unión con el Espíritu Santo. Pues sí, pero yo ya recibí a Cristo, hermana Becky. Bueno, tiene que crecer en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que sea fortalecido en su hombre, en su mujer interior, para que se expanda el fuego de la visión. Oír al Espíritu Santo cada mañana, decir, compañero Espíritu Santo, ¿qué tenemos para este día? E ir a la palabra que es la espada del Espíritu, que es la espada del Espíritu de Dios. Yo tengo que ir cerrando. El punto número 2, esa expansión es una expansión de liderazgo. No solamente es una expansión de una visión, sino que es gente expandiéndose, personas expandiéndose, porque esa visión no cae en el vacío, pero esa gente que se expande entrega la visión, pero no se va solita, se entrega. ¿Cómo explicarle? Usted no puede entregar algo que no vive. O sea, usted no solamente puede comunicar palabras. La gente le digo que Dios la ama, y usted es pésimo, y usted es amargado. O sea, usted mejor no diga nada, porque no se cree. O sea, se transmite la visión, Dios te ama, pero yo te amo. O sea, se da vida, se entrega vida. Ahora, quiero que hagamos esto de una manera rápida, porque necesitamos renovar nuestro pacto con el Señor esta mañana. La expansión del liderazgo es una entrega de visión y de vida, y lo podemos ver en los discípulos de Jesús. Leímos en el versículo 39 cuando Pedro decía, nosotros somos testigos de esto. Y podemos declarar que Jesús fue levantado entre los muertos, se lo dice el 41. Pero también nosotros fuimos los que estuvimos
en intimidad con Jesús. Nosotros comimos y bebimos, nosotros recibimos directamente de Él. Ahora Él nos ha mandado a hacerlo con ustedes. O sea, podemos verlo en los discípulos de Jesús recibiendo esa visión, pero al mismo tiempo entregándola a otros. Pero no se quedó ahí. Mire, en los versículos siguientes, del 33, vemos a los discípulos de Jesús. En el versículo 33 dice que, así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, Cornelio ha reunido, y dice, a toda su casa, y dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso lo dice el versículo 33. O sea, podemos ver a los discípulos de Jesús llevando la visión, pero podemos ver a un Cornelio, que es un discípulo y se va a convertir en un discípulo de los discípulos de Jesús, reuniendo a toda su casa. Yo quiero que oigan la visión, yo quiero que con la palabra que tú traigas, ellos también puedan ser salvos. Pero no solamente eso, estoy convencida de que no se quedó ahí. Esos discípulos lo transmitieron a otros discípulos, y esos a otros discípulos, y esos a otros discípulos, y usted está aquí, hermano. Diga, yo estoy aquí por la entrega de otros. Dígalo otra vez, yo estoy aquí por la entrega de otros. Mire, hermano, aunque Cornelio era muy buena gente, él no tenía la salvación. Y llegó al reino, entró al reino, porque otros entregaron su vida juntamente con la visión. El ejemplo de Pedro es quizás uno de los más fáciles de identificar. Podemos ver a Pedro abriendo las puertas a los judíos, pero también podemos ver a Pedro en los capítulos 8 y 9 visitando a la gente. Estaba en la casa, viviendo en la casa de Simón, el curtidor de pieles. Y ahí lo vemos a Pedro reproduciéndose, pero en los capítulos 10 y 11 podemos ver a Pedro abriendo las puertas para los gentiles, y allí mismo podemos nosotros ver en ese capítulo cómo estos mismos gentiles después van extendiendo el evangelio del reino a otras partes. Quiero leer, hermanos, en el capítulo 10, versículos 44 y 45, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, definitivamente el entregarnos, el abrir la boca, el que oigan el discurso, oiga esto, hermano, el que la gente oiga es nuestro trabajo, porque el trabajo de Dios es enviar el Espíritu Santo. Mire si la gente estaba sorprendida, pero ni siquiera estaban imponiendo manos para que recibieran, no, estaban haciendo la labor que tenían que hacer. Pero lo rico de esto, ¿verdad?, es que no se quedaron con ello. En el versículo 22, pero ya del capítulo 11, dice que llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, hermano, ¿qué dice que hizo? Se regocijó, hermano. ¿Y sabe qué significa esta palabra? ¡Woo! Eso significa dar vueltas de gozo. Eso significa regocijar. No dice se gozó, se regocijó. Estaba tan contento porque Dios, por la palabra que Pedro había dado, la gente había creído al Evangelio, habían recibido del Espíritu Santo. Y entonces dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón, yo voy a añadirle esto, con visión celestial,
que Dios mismo sea el que les esté hablando, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé estaba entregando su vida. Dice que era varón bueno. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Solo con verlo? No. Su estilo de vida manifestaba que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé y se tomó su tiempo para llevar la visión, para entregarse a otros. Fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué tremendo! Cristiano, parecidos a Cristo. Diga conmigo, parecidos a Cristo. Discípulos de Cristo. Eso nos hacen falta aquí, hermano. No estoy hablando, aquí en Campamento de Dios los hay, estoy hablando de esta nación. Pero necesita que usted lo reproduzca. Que nos llamen cristianos porque nos parecemos a Cristo. Ni siquiera había un rótulo en la puerta donde se reunían. Se reunían en el templo y por las casas. No dice, aquí se reúnen los cristianos. No, la gente les llamó cristianos a ellos porque su caminar era como el de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a expandir ese liderazgo, esos discípulos, pues dando la visión? Hermana, pero ¿y cómo hago? Bueno, orémosle al Señor. Señor, enciéndeme por el fuego de tu Espíritu, porque estos cristianos son discípulos encendidos con el fuego del Espíritu, expandiendo la visión. Mire, si hay problemas, qué bueno, hermano, eso le va a presionar. Si es interno, mucho mejor. Y si son las dos cosas, también. Pero no vaya a permitir que la situación que usted está pasando, que la crisis, si hay presión externa, la persecución, la crítica. Mira, hermano, a Pedro lo criticaron, léalo en el capítulo 11. Se enojaron los hermanos. ¿Y qué te pasa, Pedro? Oímos que estás comiendo con los gentiles. ¿Y a dónde se te habrá ocurrido semejante cosa? Bueno, les dijo Pedro, pues les voy a contar la visión, y les contó. Y miren, y fíjense que fui donde Cornelio y hubieran visto a esa gente hablando en lenguas como nosotros al principio. ¿Qué? Sí, les compartió la visión y dejaron de criticarlo, hermano. Mire, hay muchas críticas que ustedes le están haciendo que quizás es por otra cosa. Pero si en algo lo critiquen, que lo critican porque usted está haciendo la obra de Dios. Y si usted les explica y les dice y le entienden, bueno, y si no, también. Pero Dios va a obrar y va a extender el fuego a través de su vida. Vamos a orar esta mañana. En la medida que los diáconos se preparan para servir la cena del Señor. Señor, hoy tomamos la Santa Cena para renovar nuestro pacto contigo. Diga, Espíritu de vida, enciéndeme con tu poder. Dígalo, hermano, Espíritu de vida, enciéndeme con tu poder. Voy a pedir al hermano Manuel Martínez que pase. En lo que oran, hermanos, pídale al Señor, Espíritu de vida, enciéndeme con tu poder. Espíritu de vida, enciéndenos con tu poder, para que expandamos ese fuego. Espíritu de vida, enciéndenos con tu poder, para que expandamos ese fuego, que abracemos la visión y que podamos hacerla correr como un fuego que incendie esta nación. En lo que ministran a los diáconos, el hermano Manuel va a ministrar a los diáconos en este momento, para que ellos puedan servirles a ustedes la Santa Cena. Yo quiero pedirles, hermano, ahí donde están con sus rostros inclinados, usted tiene un momento para ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, yo no he abrazado esa visión celestial, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Y si en esta hora hay alguno de los que están aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo y no ha respondido a la visión celestial, yo quiero pedirle, este es su momento, este es su momento. Quizás hoy no pueda tomar la Santa Cena porque necesita dar el siguiente paso, bautizarse. Y este acto
de tomar la cena del Señor para nosotros es una renovación de pacto, el pacto que hicimos cuando nos bautizamos y dijimos, yo voy a hacer correr esa visión celestial. Así que ahora yo le pido, entregue su vida a Cristo, que este momento sirva para que usted lo haga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Preparémonos para algo especial. No estamos haciendo un rito cualquiera. No estamos celebrando el cumpleaños de nadie. Estamos celebrando que Cristo regresa pronto y que debemos de estar preparados. Por eso, antes de que reciban los elementos de la Santa Cena, quiero leer de la palabra de Dios que dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hermanos, incline su rostro, cierre sus ojos, piense en la grandeza del Señor y reconozcamos ante el Señor nuestras culpas. Pidámosle perdón por lo que no hemos hecho bien. Pidámosle perdón al Señor por no haber expandido el Evangelio como debemos de haberlo expandido ya conociéndolo. Pidámosle al Señor y reciba los elementos de la Santa Cena como el cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y sigue diciendo la Escritura, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Que no seamos de los que dormimos, sino los que estamos despiertos para la expansión del Evangelio en este país. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos como contados con el mundo. Hermanos, que el Señor de veras a esta hora sea glorificado en nuestra vida, que podamos probarnos detenidamente. Probemos nuestro corazón, hermanos, probemos nuestro corazón. Este es el momento oportuno para hacerlo. Es el momento oportuno para reconocer que nos hemos equivocado, pero que el Señor viene y nos da la oportunidad de poder recibirle totalmente a Él. Y aún más, hermano, tenemos el privilegio de que el pacto, que nos llama al pacto y que nos llama a estar en comunión con Él a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y con lo cual hemos sido perdonados. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga orando, hermano, siga orando, siga reconociendo. Y deje que el Espíritu Santo le hable, deje que el Espíritu Santo le dé una visión. Hemos oído que la visión viene a través de la oración y del poder del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo, dejemos campamento de Dios, que el Espíritu Santo nos dé una visión clara de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Llevemos esta visión, hermano, esta visión clarísima, clarísima. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti es la honra esta mañana, Padre. Para ti es la honra, Señor. Reciba los elementos de la Santa Cena como el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, comamos el pan.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De gloria a Dios, hermano. De gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele la gloria al Todopoderoso. Y digámosle: Señor, gracias. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre, Señor, nos ha limpiado de todo pecado. Gracias, Señor, por la visión que tú nos estás dando para este mes de mayo, Señor. Oh, Señor de los cielos, queremos extender tu evangelio, Señor, en todo lugar, Señor, donde estemos. Oh, Señor, permítenos tener una conducta sana, limpia, Señor, ante las personas. Oh, Señor de los cielos, que no solo hablemos, sino que nos dispongamos, Señor, que demostremos que realmente Cristo Jesús nos ha cambiado. Dígale al Señor eso, hermano. Dígaselo en su propia palabra. Dígaselo al Señor. Aleluya, aleluya. Recuerde de dónde nos ha sacado el Señor. Recordemos desde dónde nos ha levantado el Señor. Y nos ha levantado para la gloria de Cristo Jesús. Para que hablemos de que Cristo Jesús es el Señor. Porque tú eres el Señor, oh Cristo de los cielos. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Por tu misericordia misma estamos aquí. Bendito sea, Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor, pero de veras. ¡Gloria a Dios! Dígaselo al Señor. ¡Gloria a Dios! No tenga miedo.